Apuntes de cátedra. Homeostasis. La regulación de la temperatura en animales. La vida puede existir solamente dentro de una gama de temperaturas muy estrecha, desde aproximadamente 0 grados hasta 50 grados, con pocas excepciones. Los animales buscan ambientes con temperaturas adecuadas o bien crean ambientes internos adecuados. El mantenimiento de una temperatura constante depende del equilibrio entre la ganancia y la pérdida de calor. Las dos fuentes primarias de ganancia de calor son la energía radiante del Sol y el metabolismo celular. Se pierde calor por conducción, lo cual en los fluidos es ayudado por la convección, a través de la evaporación y a través de la radiación. En el lenguaje común, los animales frecuentemente se caracterizan como de sangre fría o de sangre caliente. Pero, ¿cuál es la temperatura límite que permite separar a los animales de sangre caliente de los de sangre fría? Evidentemente, esta clasificación presenta una dificultad. Los términos poiquilotermo y homeotermo también pueden resultar ambiguos. Poiquilotermo es un animal con temperatura corporal variable, mientras que un homeotermo mantiene la temperatura del cuerpo constante. Se considera que la mayoría de los mamíferos y aves que conocemos son homeotermos. Pero ¿qué pasa con un pez que vive en las profundidades del océano donde la temperatura del agua es constante y similar a la temperatura del cuerpo? Ante las posibles confusiones generadas por términos ambiguos, se definieron los términos ectotermo y endotermo para describir el comportamiento térmico de un organismo. Estos términos hacen referencia a la fuente generadora de calor que bien puede ser externa, ecto, o estar dentro, endo, del organismo. Los ectotermos acuáticos y terrestres son víctimas de los cambios de temperatura del ambiente. La mayoría de los ectotermos acuáticos no pueden regular su temperatura y mantienen una temperatura corporal que es igual a la temperatura del medio acuoso externo. En ese caso se los considera poiquilotermos. Por el contrario, los ectotermos terrestres, como los reptiles, regulan su temperatura corporal controlando la cantidad de calor que captan del exterior. Los endotermos producen calor en forma endógena, y esto permite la regulación precisa de la temperatura corporal. Esa es la razón principal por la que la mayoría de los endotermos son buenos homeotermos, es decir, que mantienen la temperatura corporal relativamente constante a pesar de las fluctuaciones de la temperatura ambiente. Principios de balance calórico. El balance de calor requiere que la pérdida y ganancia neta de calor en un animal sean iguales. Para los animales, como para todos los otros organismos vivos, hay dos fuentes primarias de calor: la energía radiante del Sol y las reacciones químicas que ocurren dentro de las células. Sin embargo, el calor del cuerpo puede perderse por varios mecanismos diferentes. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el calor es transferido desde un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Si los dos cuerpos están en contacto físico, el calor se transmite por conducción. El agua es un excelente conductor de calor, mientras que el aire es un conductor pobre. La pérdida de calor por conducción siempre es influida por la convección, el movimiento de aire o agua en forma de corrientes. La grasa, al igual que el aire, es un conductor de calor pobre, y ambos pueden servir como aislantes. Muchos animales están típicamente aislados por medio de su pelaje o sus plumas, que atrapan el aire cercano al cuerpo, o por su grasa. Otra vía para la pérdida de calor es la evaporación. Cada vez que un gramo de agua cambia de líquido a gas, se lleva consigo más de 500 calorías. Muchos organismos, incluidos los humanos, se valen de esta propiedad del agua que constituye un medio de ajuste rápido del balance calórico. La radiación, la transferencia de energía por medio de ondas electromagnéticas en ausencia de contacto directo, es una ruta no solo para la ganancia, sino también para la pérdida de calor. En general, la energía térmica que incide sobre un objeto se absorbe como calor, o se refleja. Los objetos oscuros absorben más calor que los de color claro. Patrones de regulación térmica. Los términos endotermo y ectotermo hacen referencia a la fuente generadora de calor de un animal. Así, un ectotermo es un animal cuya temperatura es controlada
principalmente por una fuente externa de calor, y su capacidad de generar calor metabólico es insignificante. Ejemplos típicos de animales ectotérmicos son los reptiles, los anfibios, los peces y los invertebrados. Los mamíferos, las aves y muy pocas especies de reptiles, peces e insectos son endotermos. En ellos, la fuente principal de producción de calor es interna, gracias a procesos metabólicos. Las divisiones entre endotermia y ectotermia o entre homeotermia y poiquilotermia representan extremos ideales y que rara vez se encuentran en la naturaleza. Muchos endotermos mantienen su temperatura constante cuando las temperaturas del ambiente permiten esta estrategia o cuando la disponibilidad de comida es alta, pero su temperatura corporal baja rápidamente cuando las condiciones externas empeoran. Otros animales nunca alcanzan la homeotermia, pero producen suficiente calor metabólico como para elevar la temperatura corporal por sobre la del medio ambiente. Ectotermos. Los ectotermos acuáticos y terrestres se enfrentan con problemas diferentes. Están rodeados por una gran masa de agua que tiene una gran capacidad para absorber y conducir el calor. Esto limita severamente la regulación de la temperatura corporal de estos animales. Aunque los procesos metabólicos de estos animales generan calor, por lo general este es mucho menor que la cantidad generada por un endotermo típico, y además se disipa rápidamente, aún en los animales grandes. Una gran proporción de este calor se pierde por las branquias. Las grandes masas de agua mantienen una temperatura muy estable. En las masas de agua más pequeñas, donde ocurren los cambios de temperatura más grandes, los peces buscan un nivel de temperatura óptima en el que mejor se desarrollan sus procesos metabólicos, pero pueden ser víctimas de cualquier cambio rápido y drástico en la temperatura del medio acuático. Las temperaturas en tierra firme en contraste con las del agua pueden variar mucho. Así, la regulación de la temperatura, al igual que la conservación del agua, constituye un problema para los animales terrestres. Por otro lado, el aire tiene una menor conductividad térmica y capacidad calorífica que el agua, lo cual permite a los ectotermos terrestres mantener una temperatura diferente a la del medio ambiente. Los reptiles son capaces de mantener temperaturas corporales notablemente estables durante sus horas de actividad, variando la cantidad de radiación solar que absorben, orientando sus cuerpos de modo de exponer la máxima superficie a la radiación solar. Pueden calentarse rápidamente y cambiando frecuentemente de posición, y así son capaces de mantener su temperatura dentro de una gama muy estrecha mientras brille el sol. Como el metabolismo depende de la temperatura, cuando no están expuestos al sol, sus temperaturas corporales caen y se inhiben los procesos metabólicos. Como resultado de esto, se vuelven muy lentos en sus movimientos y para no quedar expuestos a los depredadores buscan refugio. Muchos ectotermos, tanto acuáticos como terrestres, pueden sobrevivir e incluso funcionar normalmente a bajas temperaturas. Cuando el tejido se congela, la formación y el crecimiento de cristales de hielo rompen las células. Varios ectotermos, como los artrópodos polares, poseen mecanismos que previenen el congelamiento de sus tejidos. Pueden aumentar la concentración de sustancias de sus fluidos de manera de disminuir la temperatura a la cual se congelan. Otra estrategia consiste en permitir que los fluidos se superenfríen, es decir, que se mantengan líquidos a temperaturas por debajo de su punto de congelamiento. Por otra parte, un ectotermo terrestre puede responder a temperaturas ambientales elevadas, previniendo o reduciendo el aumento de la temperatura corporal mediante el enfriamiento por evaporación. Pero esto trae el problema de la pérdida de agua que diferentes animales resuelven de distintas maneras. La forma más sencilla de reducir la temperatura de la superficie corporal es la evaporación pasiva. En los ectotermos terrestres hay distintos mecanismos de termorregulación que actúan a distintos niveles. El jadeo, la disminución de calor al exponer el cuerpo al sol o a la sombra, la variación de frecuencia cardíaca y el flujo de sangre a los tejidos periféricos para evitar el sobrecalentamiento.
La ectotermia tiene algunas ventajas. Para algunos ectotermos, la temperatura corporal está siempre muy cercana a la temperatura del medio ambiente y por lo tanto estos animales no destinan energía metabólica a la regulación térmica. Esto también trae ciertas desventajas. En un ambiente térmico variable, muchas funciones fisiológicas como la locomoción, la digestión, el crecimiento y la excreción, y bioquímicas como las llevadas a cabo por enzimas, no pueden funcionar de manera óptima. Otros ectotermos poseen mecanismos comportamentales que les permiten regular su temperatura interna y aprovechar así las ventajas de una temperatura corporal relativamente estable al mismo tiempo que reducen el costo energético de tener que producir grandes cantidades de calor. Además, durante la noche, cuando baja la temperatura corporal de estos animales disminuye, con lo cual el ahorro energético es aún mayor. En consecuencia, en términos relativos, un ectotermo puede invertir una proporción mayor de su energía metabólica en crecimiento y reproducción que un endotermo. Endotermos. En los endotermos, la oxidación de la glucosa y otras moléculas productoras de energía dentro de las células del cuerpo constituye la principal fuente de calor. En general, la producción interna de calor permite la regulación precisa de la temperatura corporal. Esa es la razón principal por la que la mayoría de los endotermos son buenos homeotermos, es decir, que mantienen la temperatura corporal relativamente constante a pesar de las fluctuaciones de la temperatura ambiente. Todos los homeotermos son endotermos. La homeotermia trajo consigo un número de ventajas, de las cuales tal vez la más importante fue la capacidad de funcionar al máximo de la eficiencia posible a unas bajas temperaturas externas. Las aves y los mamíferos son endotermos homeotérmicos, es decir, generan calor interno y además mantienen la temperatura del cuerpo relativamente constante e independientemente de las fluctuaciones externas. La temperatura corporal es mantenida por un sistema de regulación automático, un termostato situado en el hipotálamo, en la base del cerebro. La temperatura corporal en los mamíferos está regulada por una red compleja de actividades, que implica tanto al sistema nervioso como al endocrino. El centro regulador de la temperatura está en el hipotálamo. El hipotálamo recibe la información de los termorreceptores situados en la piel y ciertas estructuras internas como el mismo hipotálamo. En este esquema, las flechas rojas representan vías nerviosas y las flechas azules indican vías hormonales. En el hombre, la ruta hormonal juega un papel secundario. En otros animales, sin embargo, es la vía principal en la regulación de la temperatura. La hormona liberadora de la tirotriopina, TRH, es segregada por el hipotálamo y estimula a la hipófisis para que fabrique la hormona estimulante de la tiroides, TSH. Esta hormona estimula a la tiroides a fabricar las hormonas triiodotironina, T3, y tiroxina, T4. Estas hormonas tiroideas estimulan el metabolismo energético celular, actuando directamente sobre las mitocondrias. La elevación de la temperatura corporal conocida como fiebre no se debe a un mal funcionamiento del termostato hipotalámico, sino que por el contrario se debe a un reajuste del valor de referencia. El reajuste del termostato se inicia en presencia de sustancias llamadas pirógenos, que producen fiebre. Se ha comprobado que la temperatura elevada mejora la respuesta inmune reduciendo el crecimiento de patógenos. Sin embargo, por encima de 42 grados Celsius, el organismo puede sufrir un shock térmico que puede ser fatal si no se toman las medidas adecuadas oportunamente. Cuando varía la temperatura corporal se producen respuestas fisiológicas que compensan esos cambios. Los animales ajustan su gasto energético, consumen menos energía cuando están en reposo que cuando están activos. Ahorran combustible al disminuir el valor de la temperatura de referencia del termostato.
ya que disminuye la velocidad de los procesos metabólicos responsables de la generación de calor. Algunos animales hibernan reduciendo su metabolismo. Mecanismos de control en endotermos. Los endotermos son criaturas entre las cuales están los mamíferos y las aves. Las ventajas de la endotermia son una mayor actividad de las enzimas y temperatura corporal constante, que permite a estos animales permanecer activos a bajas temperaturas. La desventaja es que se debe mantener la termorregulación aún en periodos de inactividad, porque de otro modo los organismos mueren. En invierno puede no haber suficiente alimento para mantener estable la tasa metabólica de un endotermo todo el día, por lo que algunos organismos pasan a un estado controlado de hipotermia llamado hibernación o letargo. En hibernación, la temperatura del cuerpo se disminuye para conservar energía. En un clima cálido, los endotermos usan considerable energía para no sobrecalentarse, ya sea por jadeo, sudor buscando refugio o agua. Diversos mecanismos son usados para regular la temperatura del cuerpo, como tiritar generando calor por contracciones musculares, palidez y rubor, cambios circulatorios para disminuir o incrementar el flujo de calor a la piel, jadeo o sudor para perder calor por evaporación. Ventajas de la sangre caliente y de la fría. Los procesos bioquímicos dependen de la temperatura. En general se puede decir que estos procesos se aceleran con el calor y se retardan con el frío. La ventaja de un organismo homeotérmico es que puede mantenerse alrededor de una temperatura óptima en la cual las reacciones químicas interiores funcionen mejor. Es decir, que los procesos tales como pensar, moverse, digerir, etc., son óptimos. La desventaja es que se requieren grandes cantidades de energía para mantener dicha temperatura. Y si la temperatura del cuerpo cambia, aunque sea solo por pocos grados, el organismo rápidamente deja de funcionar. Por el contrario, la ventaja de un organismo de sangre fría es que requiere mucho menos alimento, haciendo más fácil la supervivencia en condiciones desfavorables. El precio por esta capacidad de supervivencia es la necesidad de tener múltiples sistemas químicos para operar a distintas temperaturas. Condiciones intermedias. Como se ha mencionado, la clasificación de organismos en ya sea endotérmicos y ectotérmicos no es lo suficientemente flexible. Hay organismos que no se dejan clasificar con estos criterios. Por ejemplo, el atún y el pez espada. Estos peces se sumergen a gran profundidad en el océano, donde el agua es más fría. El pez espada puede aumentar la temperatura de su cerebro y de sus ojos en el ambiente frío, posiblemente dándole una ventaja en la caza. El atún puede calentar todo su cuerpo con un sistema de intercambio de calor llamado rete mirabile o red maravillosa, que le ayuda a conservar calor y evita pérdidas de calor por las agallas cuando el pez está en aguas frías. El atún tiene también los músculos de natación en el interior del cuerpo y no cerca de la superficie. Las abejas. Una abeja por sí sola no controla su temperatura corporal. Sin embargo, el colectivo de abejas sí puede controlar la temperatura de la colmena. Si la temperatura sube demasiado, algunas abejas se sitúan en la entrada y comienzan a batir las alas, creando una corriente de aire que ventila la colmena. Cuando la temperatura baja demasiado, por ejemplo en invierno, las abejas cesan sus actividades habituales y se agrupan en torno a la abeja reina, formando una piña o enjambre en el centro de la colmena para para de esta manera evitar la pérdida de calor. A medida que las abejas situadas en las capas exteriores de la piña se enfrían, pasan al interior de esta, siendo reemplazadas por abejas de capas más interiores. Estos cambios entre el exterior y el interior se producen cíclicamente a lo largo del invierno, excepto cuando la temperatura ambiental sube lo suficiente como para que la piña
pueda expandirse o en su caso deshacerse. Una variedad de planta. La Symplocarpus foetidus o col de mofeta. Generalmente se asume que las plantas tienen exactamente la misma temperatura que su entorno. La Symplocarpus foetidus produce calor propio por medios químicos al final del invierno. Este calentamiento es pequeño comparado a los estándares de calentamiento de animales, pero es suficiente para permitirle comenzar a crecer antes en primavera. Esto le da una ventaja porque la planta puede crecer cuando sus depredadores y sus competidores están todavía dormidos por el frío. Fin.